Hola, ¿cómo están? Otra vez, bienvenidos a Diálogos Jurídicos en la Era de la Globalización. Como todos los jueves, bueno, pues estamos aquí presentándoles temas padrísimos. Yo soy la doctora Lisbeth Xochitl Padilla Sanabria. Quiero comentarles que nuestro programa es sin fines de lucro y, por supuesto, lo hacemos para efecto de que nuestra comunidad jurídica esté actualizada y también las personas que no son abogados, bueno, tengan conocimiento en cierta forma porque les puede servir. Y bien, déjenme presentarles a mi equipo de trabajo, los que siempre están conmigo detrás de este proyecto que estamos haciendo para todos ustedes. Está con nosotros el maestro Jesús Rosales, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Hola. Bernardino Varela, ¿cómo estás, Bernard? Buen día. Excelente tenerte aquí. Luis Gerardo, excelente tenerte aquí. Y Anita Reyes también está con nosotros. Y detrás de cámara tenemos también a Mimi García, aunque bueno, pues no la ven a ella, es la que nos está vigilando toda esta parte de la producción. Y tenemos el día de hoy dos invitados súper especiales. Con nosotros el maestro Gustavo Rosales. Bienvenido, maestro, ¿cómo estás? Doctora, buenas tardes. Hola. Y también está con nosotros el licenciado Gualberto Rosas. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias, buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. El tema de hoy es responsabilidad civil médica. Ayer que yo subí el aviso en las redes sociales, bueno, muchos de ustedes se interesaron porque precisamente son cuestiones que nos pasan casi en la vida diaria. Y en ese orden de ideas, bueno, pues quiero comentarles que en este momento tenemos expertos en el tema. Además, no solamente son expertos en el tema, sino que lo hacen fáctico, es decir, ellos litigan en este sentido. Vamos a darle el uso de la voz a Gustavo y a Gualberto, y miren ustedes, pueden hacer las preguntas que consideren necesarias. Nuestros ponentes el día de hoy se las van a responder en vivo, y si ustedes ven este programa después, o sea, ténganlo por seguro que también se las van a responder. Licenciado Gustavo, te doy el uso de la voz para que nos puedas introducir en el tema. Gracias, doctora. Y bueno, antes que todo quisiera agradecer este espacio para difundir esta información muy valiosa para todas las personas, como ya se mencionó, no nada más para el ámbito legal, sino para el público en general, ¿no? Y como antecedente histórico quisiera remontarme al Código de Hammurabi, ya que en dicho ordenamiento, que es uno de los más antiguos que conocemos, se contemplaba que si alguna persona de las que ejercía la medicina realizaba una incisión profunda que a la postre derivaba en la muerte de esa persona que estaba siendo intervenida, bueno, pues el castigo para esa persona era que le cortaran las manos. Actualmente, pues hay asuntos donde los clientes piden el mismo castigo para los médicos, entonces pues, también pierda una extremidad o pierda la vida con mi familiar, Claro. que como dicen en el argot, entró caminando y nos lo llevamos pues sin vida, ¿no? Entonces, por responsabilidad civil médica, para adentrarnos un poquito en el tema, entenderíamos la necesidad o la obligación que tendría el profesional de la medicina en reparar o resarcir los daños y perjuicios que como consecuencia de su intervención en la salud del paciente ocasionaron algún daño, ¿no? En ese sentido podemos conocer que hay responsabilidad civil objetiva y subjetiva. Los daños que puede sufrir una persona al ser intervenida o al otorgársele a la misma atención médica para la evolución satisfactoria de su salud, no necesariamente se debe a una negligencia médica. Hay terminología que se conoce en el argot también como iatrogenia, como mala praxis, propiamente también como una impericia, derivando en consecuencias que no son favorables para el paciente, ¿no? Ese es a grandes rasgos lo que podemos abordar esta tarde para conocer un poquito más de lo que es la responsabilidad civil en el asunto de los médicos. Oye, y tú, Gual, ¿qué nos puedes indicar? ¿Qué le puedes indicar a todas las personas que nos ven con respecto a esta responsabilidad civil médica? Sí, doctora, muchas gracias. Como ya lo acaba de exponer muy bien mi socio, el maestro Gustavo Rosales, en México tenemos una situación con este tipo de cuestiones, de juicios en materia médica. Si bien es cierto, lo que nosotros hemos llevado ya por algún tiempo son situaciones de responsabilidad civil médica. La responsabilidad civil la encontramos incluso en el día a día, ¿no? A quien no le ha pasado o ha conocido a alguien que conduciendo un automóvil
desafortunadamente pueda tener un accidente que consista en que atropelle a otra persona, ¿no? Y que esta persona pueda quedar lesionada o incluso pueda fallecer y perder la vida. En esa situación hablamos de responsabilidad civil. Otro ejemplo es, por ejemplo, el vecino que deja salir a su mascota, un perro, ¿no? De esas razas que tenemos hoy en día, que se pusieron de moda y que son muy agresivas. Y este perro ocasiona algunas lesiones a otro vecino o a alguna persona que va pasando. Ese tema también se denomina responsabilidad civil. Digo, para ejemplificar, ¿no? Ahora, si llevamos estos temas al ámbito de la medicina, como ya lo expusieron anteriormente, tenemos la responsabilidad civil objetiva, que son los daños directos y que se pueden representar de manera económica, y la responsabilidad civil subjetiva, que atiende a lo que comúnmente se conoce como daño moral y que también se puede representar en una situación económica. Decíamos entonces que la situación en nuestro país es que desafortunadamente el mexicano quiere adoptar una cultura anglosajona que no tenemos, y hoy en día si una persona es o se siente afectada, se siente víctima de una situación que pudieran denominar negligencia, aunque ya explicamos que hay diversos términos, acuden a una demanda que puede ser en la materia en vía civil, una denuncia en materia penal, o incluso si la situación se da dentro de las instituciones públicas, de salud pública, tenemos órgano interno de control y las oficinas que interiormente tiene cada quien, ¿no? Como es IMSS, ISSSTE y sector salud. Y mayormente piden una indemnización económica. Bueno, aquí las autoridades de nuestro país no son autoridades especializadas en ventilar asuntos de esta índole. Nosotros hemos pugnado de alguna manera porque así como hay, digamos, en materia penal una fiscalía especializada en violencia contra la mujer, una fiscalía especializada en delitos cometidos por el transporte público, y así puedo mencionar otras, ¿hay alguna fiscalía especializada? Digo, ya tenemos un órgano especializado desde 1996, que es la CONAMED, la Comisión Nacional de Arbitraje Médico. Sin embargo, mayormente las demandas y denuncias se encuentran en los tribunales, tanto el Superior de Justicia del Distrito Federal o Ciudad de México, como el del Estado de México. La Procuraduría General de Justicia, la Procuraduría General de la República a nivel federal, difícilmente tienen órganos especializados en ventilar asuntos de esta naturaleza, asuntos donde se ve involucrado personal de la salud, médicos, personal de enfermería, hoy en día la gente de guarderías, ¿no? De oficiales puriculturas a partir de los de la guardería ABC. Entonces, esa es la situación con la que tenemos que estar nosotros trabajando mucho. ¿No, doctora? Por ahí yo creo que todas las personas que nos ven, la primera pregunta es, ¿no? Estás en un acto de desesperación, estás en un acto de tristeza, tu familiar se te muere, o sea, han habido varios casos en donde no solamente el familiar se muere, sino queda mal, ¿no? O sea, neurológicamente queda mal el niño o no sé, o la esposa o el esposo. ¿A dónde tienen que acudir? ¿Cuál es el primer paso que debe hacer nuestra ciudadanía para efecto de que puedan llegar a un resarcimiento de este tipo? ¿Sabes por qué? Porque a mí me queda la duda. Estamos hablando de la parte civil y Gualberto me dice, ¿sabes qué? Desde el órgano interno de control. ¿Cómo lo debemos hacer? Lo debemos hacer primero desde una perspectiva administrativa ante la propia autoridad, no sé, IMSS, en el caso de que sea IMSS o ISSSTE, o qué podemos hacer en el caso de que sean particulares, porque verdaderamente en muchas ocasiones las cuestiones pasan y la gente, como está inmersa en su dolor, ya no quiere ni siquiera demandar, ¿no? Y estamos hablando de todos tipos de padecimientos médicos, Gustavo. Sí, muy atinada la pregunta, y es que desafortunadamente las personas en el momento de sufrir algún acto de este tipo pues caen en la desesperación y intentan por una y otra vía, y muchas veces no es la correcta. Aquí lo que nosotros recomendamos es administrativamente, si es por ejemplo, digamos que es en el IMSS, tiene un órgano interno de control o un área de quejas y orientación al derecho habiente, donde se plantea la queja y la afectación que hemos tenido. Ese órgano sesiona y emite una resolución, la cual declara procedente y ordena una indemnización para estas personas. También otro Estado de México, la CAMEMS, para esta localidad, donde se brinda también la atención y la orientación
para llegar a una amigable composición, se le llama ahí, que no es más que un apoyo, un resarcimiento económico por los daños causados. Oye, pero eso sí se da, eso sí le conviene a la gente. Pues obviamente se plantea ahí la negociación, y en ese inter, bueno, pues el usuario del servicio médico ya estará en la posibilidad de decidir si le conviene o acude a otra instancia para poder satisfacer la pretensión que él plantea en un inicio. Okay. A mí me surgió un cuestionamiento. Después de sufrir el hecho caótico, ya sea cual sea, obviamente los familiares, inclusive el propio paciente, está en una situación física y mental que no tiene tiempo, no tiene cabeza para tratarlo jurídicamente. ¿Cuáles son los tiempos de prescripción que tenemos, o cuánto tiempo tenemos para ejercer una acción civil o penal? Ajá, prescripción. Nosotros para poder solicitar o peticionar ante la autoridad correspondiente, tenemos 2 años a partir de que se ha causado este perjuicio en nuestra salud, para poder hacer la solicitud ante la autoridad del resarcimiento de los daños y perjuicios. Desde la perspectiva civil. Así es. Ajá. A ver, Jesús, ¿quiere decir algo? Sí, bueno, para todos los que desean conocer sobre el tema, me gustaría mencionar las bases jurídicas a las que tienen que acudir para conocer, ¿verdad? Tenemos desde la base internacional, que es la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos, que ya nos da una guía, unas directrices de cómo deben de actuar todos los que tienen que ver con la medicina. Tenemos el reglamento de arbitraje de la UNCITRAL, es una Comisión de Naciones Unidas para efectos de que se lleve el arbitraje, supletoria cuando en México o cuando estamos litigando no encontramos qué bases tenemos para decidir ese arbitraje. La Declaración de la Asociación Mundial Declaración de la Asociación Médica Mundial. Dentro de nuestra Constitución tenemos el artículo 4, que nos da derecho a la protección de la salud, por lo cual las autoridades y el gobierno tienen la obligación de dar servicio médico a todos los mexicanos. El artículo 5, que nos habla de la libertad de trabajo a que se pueden dedicar en este caso los médicos. Tenemos normas oficiales para el expediente clínico que se deben llevar a cabo, y que los médicos deben llevarla, y los que litigamos, pues esa es una base para ver si el expediente clínico se llevó conforme a la norma, porque si no se lleva conforme a la norma, pues puede haber problemas. Cuando estamos litigando en materia médica, tenemos que la presunción de que es correcto lo que está solicitando es del demandante, en este caso el paciente, y la autoridad tiene lo que se llama la reversión de la prueba. Tiene que demostrar que estuvo haciendo todo correctamente. Oye, pero ¿sabes qué? O sea, lo mejor del caso sería que te atendiera un médico y que fuera negligente. O sea, un médico que verdaderamente tiene las tablas, que verdaderamente tiene las credenciales para hacerlo. Pero aquí el problema es que te opera como en el caso del niño de Sonora. Voy a omitir el nombre, pero es un caso muy sonado que te lo mandé ayer por WhatsApp, que es precisamente que al niño le tenían que hacer una operación en el cráneo y no lo atendió un neurólogo, lo atiende un dentista, y entonces el cráneo se lo rompe en 10 partes y ahí experimentan con el niño. Bueno, era un dentista, no era un neurólogo. O sea, esa parte de la responsabilidad médica, a mí me parece que no solamente es civil, ahorita que igual nos diga, no solamente es civil, sino es una parte de responsabilidad médica penal. Y olvídate de eso, porque también hay charlatanes. En todos lados hay charlatanes que te dicen que te van a curar esto, te dan una receta médica y al final del día no tienes una gripa, sino que los pulmones se te están colapsando. ¿Qué hacer ahí igual? O sea, porque te digo, estamos hablando de casos de personas que al final del día tienen los alcances de tipo económico y de tipo médico para poder demandar. Pero ¿qué pasa con nuestra gente que no puede? ¿Qué pasa con los que van con charlatanes? ¿A dónde tienen que acudir? ¿Qué tipo de responsabilidades? Esa sí sería una responsabilidad civil por parte de un charlatán o de una persona que ni siquiera es neurólogo, como el caso del dentista que digo, o sea, de verdad que si fueran unas normas, si no habláramos de derecho y habláramos de justicia, al tipo se le tendría que linchar, ¿eh?
Y es momento, ahorita, en donde no se le otorga una sentencia. Ese es un grave problema. ¿Qué hacer, Wal, en ese sentido? Con esto. Sí, el tema aquí es muy importante, que bueno que lo tocan. En esa situación, cuando un paciente o el familiar del paciente, si este ya falleció, se siente que presuntamente se le pudo ocasionar un daño, hay varias instancias a las que pueden acudir. Hay dos tipos de situaciones. Instancias a las que puede acudir directamente la persona afectada, lo que comentaba hace rato el maestro. Por ejemplo, la Procuraduría General de Justicia de cada entidad, llegan, les dan un formato, o los atiende alguna persona, inician su denuncia y se comienza una investigación. Hay otras instancias también de afección de parte y que pueden ir personalmente, como las que comentó mi socio en las diferentes áreas de quejas y atención a los derechohabientes, ¿no? Tratándose de situaciones ocurridas en nosocomios públicos. Ajá. Así es. Ajá. Pero aquí la recomendación sería para las personas que están viendo, ajá, sobre todo para los que no son abogados, es que si requieren demandar, por ejemplo, en vía civil, preparar una denuncia con asesoría jurídica en materia penal o alguna otra instancia que requieran contratar a un abogado, tengan mucho cuidado y se acerquen con gente especialista. Claro, de lo contrario, un asunto como el que nos acaba de comentar, doctora, que tuviera todas las bases para que sea procedente, nosotros lo hemos visto desafortunadamente en los tribunales, lo pueden perder. ¿Por qué? Porque como lo menciona, hay charlatanes en todas las profesiones y se pueden encontrar con un abogado que a lo mejor es especialista en divorcios, en sacar gente de la cárcel por robo, por otro tipo de situaciones. El litigio médico, ya sea a favor o en contra, hoy en día es una especialidad, requiere de una especialización. Ok, claro, qué bueno que lo dices. O sea, a ver, escuchen todos. El litigio en cuestión médica requiere de una especialización. O sea, es gente que ya debe tener las credenciales, que ya se dedica a eso. O sea, por favor, no contraten a cualquier abogado. Al final del programa les vamos a dar los datos de mis queridos amigos para efecto de que si ustedes tienen algún problema y si todavía están en tiempo, por favor acudan a ellos. Luis, ¿quieres decir algo? Yo quería hacer un comentario. Está, y lo digo, creo yo, en voz del auditorio. Contratan a su abogado, hacen su denuncia, acuden al Ministerio Público, ¿verdad? Actualmente, bueno, se vincula el asunto, sin detenido, porque no es flagrancia ni demás, pero todo resulta, al final del día, que el médico va a decir, yo hice bien mi chamba, ¿verdad? Y el paciente y la víctima dicen, no, es que no lo hiciste bien. Y todo resulta a que cae en peritajes médicos. Entonces, la cuestión es, el ofendido a través de los medios legales ofrece su perito, el médico acusado ofrece también su perito y luego recae en un tercer peritaje. Y esto es así porque todo el sistema de justicia, Ministerio Público, policías, inclusive los jueces de control y los jueces de juicio oral desconocen la ciencia exacta, como la medicina, los términos médicos, y se van a, pues lo que me diga el perito, ¿no? Este me dijo que sí, este me dijo que no, ahora ¿qué hago? Pues un nuevo perito, ¿no? El famoso tercero en discordia. Pero vamos a ver cómo lo manejan. Exactamente. O sea, porque la verdad, ellos son especialistas en esta cuestión, y hemos platicado de peritajes. Oye, Gus, ¿cómo lo manejan? ¿Eso cómo se da? Sí, respecto de esta situación, hay algo que la ley comenta, que dice que también al rendir los peritajes, estos no serán, si bien es cierto, son orientadores para el juez, no serán determinantes al momento de que él resuelva el asunto. Peor aún, y lo digo así porque también la propia ley, el Código Federal lo contempla, hay asuntos donde dictamina el médico legista y dice, sí, este médico ginecobstetra dejó de hacer y de observar esto, por lo tanto yo considero que es responsable. Espérame, él no tiene la misma especialidad que el ginecobstetra y por lo tanto es ilógico e ilegal que esté definiendo la situación jurídica de una persona cuando no tiene las bases y las tablas para ello, ¿no? Claro, fíjate, es lo que dice igual, ¿no? O sea, ellos saben objetar peritajes. Mis amigos aquí especialistas en cuestiones de tipo médico saben objetar peritaje. Entonces, si tú eres un abogado que sabes, ¿cómo voy a aceptar un peritaje que requiera determinada especialidad y sucede que no? Entonces, es lo que dice Gualberto.
por favor no contraten a gente que no sabe, porque nosotros Así es, sabemos qué lío. Las distintas ordenamientos jurídicos que tenemos en materia penal, en materia civil, palabras más, palabras menos, se requiere que el perito que intervenga por parte de la autoridad, el perito oficial, o incluso por parte de alguna de las partes, perito práctico, sea especialista y tenga conocimientos en la ciencia o arte que ha de determinar. Es decir, respecto del dictamen que va a elaborar, debe tener la especialidad y los conocimientos. ¿Qué pasa? Adolecemos en nuestro sistema jurídico mexicano de peritos especialistas, ya es otro tema, falta de recursos y demás, en determinada materia. Entonces, si una persona se queja porque el médico oftalmólogo, hay más de 57 especialidades en la medicina y subespecialidades, el oftalmólogo al operar a la señora de cataratas le dañó la visión y la señora ahora está peor de como estaba en un inicio, ¿no? Eso es lo que ella alega y lleva su demanda y lleva su denuncia, porque aparte por un mismo acto pueden iniciar hasta 9 instancias, ¿no? Si tomamos en cuenta Ministerio Público, Juzgado Civil, Comisión Estatal de Arbitraje Médico Nacional, de Arbitraje Médico, Derechos Humanos, Estatal Nacional y demás, hemos llegado a contabilizar hasta 9 instancias que al mismo tiempo pueden utilizar las personas que se sientan dañadas. Entonces llegan los peritos y a lo mejor uno de ellos acredita ser oftalmólogo, pero ¿qué creen? Que nos dicen los oftalmólogos que dentro de la especialidad de oftalmología hay gente que se especializa en retina y hay gente que se especializa en vítreo. Son situaciones distintas. Entonces, se ponen a discutir ahí en una junta de peritos que en determinado momento la autoridad solicita para ilustrarse, como lo dijo mi socio, porque son situaciones que le ayudan, no son determinantes. Y adolecemos de esa situación, no hay peritos especialistas. Y muchas veces también, ojo, con cambiar un poquito de tema, no todo es culpa del médico, ¿eh? Por eso insistimos, tienen que acercarse con algún especialista. Hoy en día, si se dejan convencer por un charlatán, les va a vender el asunto de su vida. Hemos escuchado nosotros en cafeterías cómo un abogado está atrapando a un cliente y le dice, no, mira, necesito 100,000 pesos, pero no los tengo, yo no he visto juntos 100,000 pesos en mi vida. Mira, no lo ves como un gasto, es una inversión. Esos 100,000 pesos te van a hacer ganar 2 millones de pesos. No es cierto, ni siquiera saben si el asunto médicamente fue responsabilidad del médico, si es atribuible al personal de la medicina, o se debió a otros factores propios del organismo, propios de la evolución de la enfermedad. Nos tocó un asunto con un paciente que llega con determinada sintomatología, la doctora hace lo que puede en una clínica de primer nivel de atención. Primer nivel en el ámbito público significa lo básico, no lo mejor. Primer nivel, segundo nivel, y ya tenemos, por ejemplo, hospitales como el siglo XXI, La Raza son tercer nivel. En el ámbito público, en el ámbito privado, los Grupo Ángeles pues son considerados de alta especialidad, ¿no? Llega y la doctora, médico familiar, primer nivel, da envíos a otras clínicas porque no sabe lo que tiene el paciente, ¿no? Ahí no le pueden hacer una resonancia magnética, no tienen ese aparato para realizar ese estudio. Resulta que a futuro se sabe que lo que el señor tenía era un cáncer de páncreas en etapa 4, que es la etapa terminal. Poco tiempo después fallece, la familia se vuelca contra la doctora, se la quieren comer viva, casi aplicarle alguna sanción del código de Hammurabi. Y resulta que el señor, de todas maneras, desafortunadamente y por triste que sea, se iba a morir, no iba a fallecer. Ahí no dependió de la intervención o no. En la junta de peritos, una persona que sí era especialista en oncología, que es quien determina las situaciones de cáncer y demás, determina que aunque la doctora de primer nivel, que era solamente, bueno, y no por ser despectivo, que tenía una especialidad diversa en medicina familiar, aunque la doctora especialista en medicina familiar hubiese detectado ese cáncer, no había más que hacer, porque ya estaba en etapa 4, vinculado. Entonces hay que tener cuidado también. Sí, en esa parte. Anita quería intervenir, ahora te damos el uso de la voz. No, bueno, era una pregunta. Pero por favor con el micrófono. Era una pregunta de Carlos Moreno. Nos preguntaba precisamente de los oculistas, ¿no? Que ya quedó bastante claro. No, pero sí, yo sí leí la pregunta. Sí leí la pregunta de Carlos, y Carlos dice, ¿qué pasa cuando un oculista te hace una operación a los ojos y resulta que pierde la vista? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer, Gustavo? Primeramente, acudir ante la instancia correspondiente para presentar la queja o la denuncia, pero muy importante, sí quiero remarcar que tengan una asesoría profesional, ya que en ello estriba el éxito del asunto. Si él acude con un especialista del derecho que lo asesore y le diga incluso desde el principio, ¿sabes qué? Se van a ofrecer tal y tal pericial. La pericial médica es la que nos va a sacar del asunto bien librados, otra recomendación que se les hace es, cuando vayan a consultar a un abogado y les diga, se me ocurre que podemos hacer eso, pues
digo, es momento de correr, ¿no? Si vamos a estar a base de ocurrencias, pues yo creo que el asunto nunca va a tener éxito. Pero hay que plantearlo bien y amarrar también esta situación por escrito. Si el abogado especialista se va a comprometer, no al resultado, pero sí a ofrecer todos los medios pertinentes para que en su conjunto sean suficientes para conseguir algo que sea benéfico para nuestros intereses, plasmarlo por escrito. ¿Por qué? Porque después no hay éxito o se van por otro lado y dicen, ¿tienes contrato de prestación de servicios? No, pues no, todo fue de palabra, ¿no? Otra cosa que también hay que considerar es que pues la PGR, las fiscalías generales de cada estado, pues la realidad es que están rebasados por el trabajo, y si aunado a ello no se da el seguimiento correcto, pues puede redundar en el caso del pequeñito que comentaba la doctora, el cual duró aproximadamente 11 años en resolverse. Tengo entendido que ya se resolvió, pero fíjense, se resolvió después de 11 años con una condena de 100,000 pesos como reparación de daño moral. Imagínense, es irrisorio, ¿no? Sí, entonces de ahí estriba que estemos remarcando una correcta asesoría, que incluso sea por escrito. Oye, Luis, tú tenías una pregunta, ¿no? Sí. Tengo una observación. Regularmente la gente que se ve afectada Más fuerte, por esta situación de lesiones médicas acuden regularmente a un arbitraje, ¿no? Porque en el mismo hospital, el mismo médico les invitan, les exhortan a llegar a un arbitraje. Bueno, eso por un lado. Por otro lado, esa lesión a veces es permanente. Una persona que pierde el ojo, como el chiquillo que le iban a operar del ojo derecho y le terminan quitando el ojo izquierdo, ¿no? Desde luego esa lesión va a ser permanente y duradera por todo el resto de su vida. Hace un momento hablábamos de la prescripción de 2 años. ¿Qué sucede cuando la lesión es permanente y un arbitraje no nos da el resultado necesario? En el tema del arbitraje médico hay 2 situaciones, 2 etapas. La primera etapa es la conciliación, en la cual se invita al profesional de la salud y al usuario de dicho servicio que se dice afectado, y personal de las comisiones, ya sea la estatal, del Estado de México, Puebla, Morelos o la Ciudad de México o la nacional, invitan a llegar a alguna buen arreglo, una amigable composición, como ya dijimos hace rato, y pues apoyándose en diferentes ordenamientos jurídicos que tenemos, como son por ejemplo la Ley Federal del Trabajo, que ponen de alguna manera una evaluación a cada parte de nuestro cuerpo, pueden llegar a satisfacer las pretensiones del usuario del servicio. El caso que comentas pues es un caso, es una tragedia. Ahí ya quedaría solamente en manos de los familiares determinar si llega a la conciliación o no. En términos generales, en caso de no llegar a ninguna conciliación, se lleva a la segunda parte de este tipo de procedimientos, que es el arbitraje. Y en el arbitraje, ambas partes, el usuario y el prestador del servicio médico, se van a someter a lo que diga la comisión por medio de especialistas. Van a analizar el caso, van a discutirlo colegiadamente y van a emitir un laudo, que es una resolución, y la cual pues es meramente con efectos de recomendación, porque no tiene una facultad coercitiva, no se puede exigir su cumplimiento, vamos, pero sí sirve como antecedente para que el usuario que obtuvo un laudo favorable y que el prestador de servicio no quiera satisfacer, pueda acudir a otra instancia, como son los juzgados civiles o las fiscalías generales del Estado, para hacer que se haga justicia en su caso, ¿no? Ese es el tema. Oye, Jesús, ¿tú quieres decir algo? ¿Te doy el uso de la voz? Le doy el uso de la voz a Bernardino. Yo hago una última pregunta y cerramos, porque el tiempo se nos va, ¿no? Claro, sí, nada más comentarles que las vías, tenemos la vía civil que ya hablamos, tenemos la vía penal también que ya hemos estado hablando, y cuando acudimos ante la misma institución, a sus órganos de control interno para que nos atiendan, pero si no nos gusta, tenemos también el contencioso administrativo, ya sea federal o estatal, para llevar a cabo nuestra queja. Ok, gracias. Bernard. Sí, de acuerdo a lo que están comentando, doctora, me tardé precisamente en llevar a cabo una intervención porque no es que se me ocurra, dijera el compañero, sino son cuestiones definitivas que se han dado precisamente de manera real. Hablaba el compañero de lo permanente.
con relación a las incapacidades. Más fuerte para el con las incapacidades permanentes, temporales, las parciales, se le puede fincar responsabilidad al médico, que en este caso 2 o 3 casos yo ubiqué, de acuerdo a ahora que estuvimos llevando a cabo esto de publicitar este programa. Me hacían saber esto. Ya les dieron un dictamen sobre una pensión parcial o total, permanente o inclusive temporal. ¿Se le puede fincar responsabilidad al médico que hizo saber esto y aparte contravertir esta situación hablando del peritaje, esto de la expertise médica? Sí, pásame el micrófono. Oye, qué excelente participación, Bernardino, ¿eh? No hablas, pero cuando hablas... A ver, Gus. Sí, desde luego que se le puede fincar responsabilidad, ya que este daño que se va a perpetuar en el tiempo, pues obviamente es a consecuencia de la mala intervención que él tuvo. Tendríamos que inconformarnos contra ese dictamen, el cual está otorgando cierto porcentaje de pensión, incluso haciendo una propuesta por parte de nosotros, ¿sabes qué? Tiene tal edad, está en etapa productiva, tantos años de sobrevida, o sea, un cálculo y también reforzado con una pericial contable que avale los cálculos que estamos haciendo. Eso es lo que tendría que hacerse para poder acreditar y sustentar el pedimento que nosotros estamos haciendo, porque daría lo mismo que si me acerco y digo quiero $10 millones por el daño, pues cómo arribas o cómo llegas a esa cantidad. Sin embargo, si lo sustentamos de esa manera y aparte lo reforzamos con dictámenes periciales, yo creo que podemos acceder a un mejor resultado. Oye, y fíjate que en ese sentido también iba mi pregunta, que es la última. Gustavo y Gualberto, ¿cuánto valemos? Médicamente, ¿cuánto valemos? ¿Cuánto vale un ojo? ¿Cuánto vale mi cerebro? No sé, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Que yo necesito el cerebro, pero pues para sobrevivir realmente, ¿no? O sea, pensar una negligencia médica, que al final del día yo tuviera una incapacidad cerebral, ¿cuánto valemos? O sea, ¿cómo es que se hace el cálculo aritmético para ese efecto? Empiezo con Wal y le doy el uso de la voz a Gus. Gracias, doctora. La legislación, como ya mencionamos anteriormente, por ejemplo, si citamos la Ley Federal del Trabajo, el artículo 514 tiene una tabla de evaluaciones que se llama, en la cual se pone una evaluación económica en porcentajes a cada parte del cuerpo, ¿no? Una falange, falangín, falangeta de un dedo de la mano, si es el dedo de apoyo pulgar de la mano derecha y la persona lesionada era diestro, tiene un costo más elevado y en ese tipo de legislación se apoyan nuestras autoridades para hacer una cuantificación. Sin embargo, hay otros elementos que se deben tomar en cuenta, no solamente esos, y son, como hemos dicho, son auxiliares. La autoridad debe considerar el grado de afectación. No es lo mismo la afectación que comentaba, por ejemplo, hace rato el maestro del pequeño al que le tuvieron que extirpar ambos ojos, a una afectación mínima, ¿no? No sé, te di un medicamento que contiene sulfas, eres alérgico, pero ese mismo día sales caminando, solamente hay que ponerte suero y tenerte en observación. El grado de afectación. El grado de intervención de la gente. Puede ser que no solamente una persona se le puede hacer atribuible el daño, sino a lo mejor a todo el equipo, ¿no? En un quirófano. Y la situación económica de las partes. Dijo mi socio, no podemos condenar al pago de 10 millones de pesos o dólares a una persona cuya capacidad económica no va a poder soportar esa condena. Son las situaciones que deben tomar en cuenta la autoridad y más o menos es como se llega a una cuantificación. Y complementando un poquito el comentario, igual si llegamos a una condena de 10 o 15 millones de dólares, pero pues la vamos a tener enmarcada ahí en una pared, porque nunca la vamos a poder hacer efectiva, ¿no? Entonces, yo creo que en eso estriba también la correcta asesoría y orientación para poder llegar a buenos términos con este asunto en el plano económico y para resarcir los daños y perjuicios que hayan sido causados por la intervención de algún profesional de la salud. Okay. Oigan, pues qué miedo de verdad estar en manos de médicos que no tengan idea de lo que están haciendo, de verdad qué miedo. Yo quiero que ustedes nos digan también a nuestro público, Gustavo y Gualberto, conclusión, ¿no? O sea, ¿qué nos recomiendan para que nosotros, bueno, pues en cierta forma el riesgo lo detengamos un poco o el riesgo lo materialicemos en buenas decisiones? ¿Qué hacer? Lo que considero que podríamos hacer es, en el momento que tengamos la necesidad de ser atendidos de algún padecimiento médico, 1, cerciorarnos de que sea el profesional correcto. 2, pedir
pedir que nos asesore y nos indique los riesgos y las consecuencias que puede tener en nuestra persona ese procedimiento o esa atención médica que él va a otorgarnos. Hay un documento que se llama consentimiento bajo información, que se nos debe de otorgar en todas y cada una de las intervenciones quirúrgicas que tengamos por parte de algún médico. En ese consentimiento se nos informa los riesgos y las complicaciones, los incidentes y los accidentes que pueden ocurrir. Entonces, sabedores de todos esos riesgos y complicaciones, bueno, pues ya estaremos aceptando o incluso retirarnos y buscar una segunda opinión con otro médico, ¿no?, antes de ser intervenidos. Pero si somos debidamente informados y firmamos ese consentimiento médico, bueno, pues ya estará en manos del profesional de la medicina apegarse a las guías de práctica clínica, a los manuales de procedimientos, a la práctica propia de la especialidad, y que haga lo mejor posible su trabajo. Pero sí debemos de cerciorarnos que sea el profesional adecuado, y aparte que se nos informe riesgos, complicaciones, incidentes y accidentes que pueden ocurrir en ese procedimiento. Ok. Gual, ¿tú qué opinas? Gracias. Una recomendación, ya que estamos dando este tipo de situaciones de recomendación, pueden las personas buscar información en internet, aguas, porque no toda la información que circula en la red es correcta. Si la buscamos en sitios oficiales y adecuados, vamos a tener una excelente información. La Secretaría de Salud, que es la página del gobierno federal, tiene todas las normas oficiales mexicanas de todas las profesiones, pero hablando de la cuestión médica, decía hace rato el maestro Jesús, norma oficial mexicana 004 del expediente clínico, cómo se debe integrar. Hay una norma oficial mexicana de la atención a la mujer durante el embarazo, parto y puerperio, que es muy importante. La Organización Mundial de la Salud hizo una recomendación a México hace muchos años para disminuir la mortandad materna, que es un tema muy importante en nuestro país. Y así hay normas oficiales mexicanas de cada especialidad. En la página de la SEP, la Secretaría de Educación Pública, por medio de la Dirección General de Profesiones, pueden consultar si determinado médico tiene autorización, es decir, tiene cédula profesional para desempeñar la especialidad que dice tener. Y así podríamos seguir, pero esas son dos páginas en donde ustedes pueden buscar la información necesaria antes de atender, eso ya están atendiendo, y con eso pueden disminuir mucho el riesgo. Okay. Oigan, pues muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, Gustavo, Gualberto, muchas gracias. Gracias, muchachos, a todo el equipo de trabajo. Gracias. Muchísimas gracias. Oye, Gus, ¿dónde los pueden localizar? Por si alguien tiene algún tipo de problema o algo así, en donde, además quiero decirles que estamos transmitiendo desde el despacho de ellos, donde los pueden atender para efecto de que si tienen algún problema de este tipo, por favor, vénganlos a ver. De verdad, ellos son expertos en la materia y estoy segura de que les van a ayudar. ¿Dónde, Gus? Sí, nosotros tenemos un número telefónico que es el 7160-3222, en donde ustedes pueden llamar y agendar su cita para que les podamos asesorar en el asunto que tengan respecto de la responsabilidad civil médica. Ok. Bueno, pues no me queda otra más que darles las gracias a todos ustedes que todas las semanas nos ven. Muchísimas gracias. Por favor, denle like a mi fanpage, Lisbeth Xochitl Padilla Sanabria. Ustedes también pueden ingresar a mi Facebook personal. Ahí vamos a estar transmitiendo. Y compartan esta información, por favor, para que toda la gente que tenga este tipo de problemas les llegue y puedan tener acceso precisamente a este tipo de cuestiones. Les agradezco muchísimo. Les mando un beso a nombre de todo mi equipo de trabajo y nos vemos la próxima semana. Bye, bye. Gracias. Gracias a todos. Gracias. Bye.